Mi nombre es Joana, soy Joana Barragán, soy responsable de programas en Calala Fondo de Mujeres, estoy ubicada en la oficina de Barcelona, soy la persona que se encarga de la coordinación general de este proyecto y de la coordinación desde Calala específicamente. De Calala nos acompañan también Berta y Nana, que pues, hacen parte de nuestro equipo técnico de la organización. Y por parte de Otro Tiempo, pues si quieres, Helen, presentarte y comentar quiénes están de Otro Tiempo. Hola, yo soy Helen o Elena Molinero Garau, que hago la coordinación del proyecto por parte de Otro Tiempo, conjuntamente con Joana. Y desde Otro Tiempo somos las responsables del programa de fortalecimiento de capacidades del proyecto Radix, que luego os vamos a contar. Perfecto, muchas gracias. Y voy a compartirles una presentación. Entonces, ¿me confirma alguien si se ve bien? Sí, se ve bien. Estupendo. Entonces, lo primero que queríamos comentarles antes de iniciar es que Calala cuenta con un protocolo antirracista. Entonces, si alguna de ustedes se presencia o vive algún acto de violencia, situación racista durante este webinar y lo mismo a lo largo de este proyecto Radix, tienen un buzón para poder enviar su denuncia, que es el que aparece aquí en esta presentación, en esta diapositiva que ven. Entonces, queríamos poner esta herramienta a su disposición y que, bueno, sepan que tenemos este protocolo antirracista del cual pueden obtener más información en nuestra web. Y bueno, entrando en materia, les vamos a contar entonces sobre el proyecto Radix, este proyecto que en inglés se llama Roots for Rights y en español lo hemos llamado Proyecto Radix. Es un proyecto denme un segundo que tengo que mover algo, ya. Que como han visto hemos lanzado una convocatoria porque este proyecto tiene como dos ramas de las cuales les vamos a hablar. Entonces, tiene un bloque de trabajo importante que tiene que ver con el dar subvenciones a organizaciones. Y eso es un poco lo que nos convoca principalmente el día de hoy en este webinar. Y por otro lado tenemos un programa de fortalecimiento de capacidades del cual Elena les va a comentar más adelante. Entonces, son estos dos elementos, fortalecimiento de capacidades y subvenciones a las organizaciones, lo que compone el proyecto Radix, y la convocatoria que ustedes han visto en nuestra página web, pues es la primera convocatoria de dos que vamos a hacer de subvenciones. Esta primera convocatoria tiene una fecha límite de presentación de solicitudes el 1 de junio y hay un correo electrónico que ustedes habrán visto, algunos de ustedes habrán usado, que es convocatoriasr4r@calala.org, que es donde ustedes han estado dirigiendo todas sus preguntas y que es adicionalmente donde van a enviar las solicitudes de subvención. La información así general de esta convocatoria, esta primera convocatoria, es que tiene una dotación presupuestaria de 1.660.000 euros. Vamos a dar 22 donaciones de 40.000 y 13 donaciones de 60.000. Las organizaciones que resulten seleccionadas en este proceso van a recibir el 50% de la subvención en el año 2025, hacia finales del año 2025, y el siguiente 50% dentro de un año, en el 2026, tras la entrega y aprobación de un informe de seguimiento. Esta es una primera convocatoria. El próximo año vamos a tener otra convocatoria hasta completar una dotación total de subvenciones por 3,5 millones de euros.
poder llegar a este nivel de financiación es posible gracias a que este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea y en la convocatoria que ustedes tienen, en las bases que ustedes han podido consultar, tienen un link a la convocatoria a la que nos presentamos Calala y Otro Tiempo, y que es la que ha permitido que el proyecto Radix se esté implementando ahora mismo. Es esta convocatoria que ven ahí en azul, que se llama CERF 2024 Citizen Values. Y nos parece importante que ustedes tengan acceso a esa información para que puedan conocer de dónde parte esta iniciativa. Y parte de poder conocer esa información de dónde parte, de por qué hemos formulado el proyecto de la manera en que lo hemos formulado, por qué las convocatorias salen con determinados elementos, prioridades, tiene que ver pues con lo que se establece en ese documento de, de convocatoria que lanzó la Unión Europea. Entonces, hay ciertos elementos que para nosotras resultan muy interesantes, hay otros que no tanto, pero a los que debemos adaptarnos porque son las necesidades, requisitos del financiador. Para las organizaciones que nos conocen, que han trabajado previamente con Calala, saben que como Fondo de Mujeres, lo que buscamos ante todo es la flexibilidad en los fondos para poder apoyar el trabajo que ustedes realizan con la mayor flexibilidad de apertura posible. Y esto nos resulta mucho más sencillo con determinados tipos de financiadores que manejan ese tipo de flexibilidad. Es importante partir este webinar diciendo que y teniendo la claridad de que este no es uno de esos financiadores. La Unión Europea maneja fondos públicos, como todas y todos sabemos, y es un financiador que está bastante lejos de ser flexible y tiene unos procedimientos y unos requisitos bastante rigurosos, bastante rígidos, que nosotras hemos intentado y estamos intentando aterrizar y llevar a ustedes de la manera más abierta y flexible posible, pero que hay momentos y espacios en los que es imposible porque hay unos determinados requisitos que cumplir. Y entonces aquí les pongo en esta página uno de esos ejemplos, ¿no? Ya desde esa convocatoria a la que nos presentamos a la Unión Europea, nos decían esto que ustedes han visto en nuestras propias bases de convocatoria, y es que las personas naturales no son elegibles, que tampoco pueden ser, ellos les llaman a las organizaciones que se subvencionan terceras partes, que no pueden ser asociadas, ni socias, ni contratistas de Calala y Otro Tiempo, que somos las que se consideran en este contexto de este proyecto como intermediarias. Y que por supuesto ni Calala ni Otro Tiempo somos elegibles para ser financiados en otros proyectos CERF de esta convocatoria. Entonces, por ejemplo, hay otro proyecto de esta convocatoria que es de Intermon Oxfam y que cuando también saquen la convocatoria apoyaremos en la divulgación. Nosotras como Calala y nuestras compañeras de Otro Tiempo no se pueden presentar a la convocatoria de Oxfam porque este elemento que está puesto desde la convocatoria de la Unión Europea nos lo impide. Y por eso ustedes han visto que en la página 3 de nuestras bases pues hemos tenido que colocar esta información por exigencia de la Unión Europea. Y quería empezar por aquí porque hay muchas, bueno, muchas no, pero varias organizaciones que de una u otra manera no van a poder presentarse porque están afectadas por esta normativa que viene desde la Unión Europea. Hay asociaciones de las cuales hacemos parte conjuntamente Calala u Otro Tiempo con otras organizaciones y que eso les impide presentarse. Y queríamos pues comentarles que aunque para nosotras, evidentemente, y en el marco de lo que es un fondo de mujeres, este es un elemento que no incluiríamos jamás en una convocatoria, teniendo en cuenta las características y la rigidez de este financiador, no tenemos otra opción y por eso lo hemos tenido que incluir.
Para que se hagan también una idea del nivel de flexibilidad de nuestro financiador del RADIX, comentarles que el acuerdo que nosotras firmamos con la Unión Europea tiene 169 páginas y 7 anexos, y adicionalmente tiene un documento de 418 páginas con instrucciones para entender las primeras 169. Entonces, de ahí pueden ustedes alcanzar a imaginarse las decenas de obligaciones, de procesos, de compromisos que como Calala y Otro Tiempo tenemos que cumplir. Pero lo más importante, y les estoy contando esto no solo para desahogarme, sino también porque ustedes tienen que saber que muchas de estas reglas descienden desde Calala hasta ustedes en el momento en que ustedes resultan subvencionadas en este proceso de convocatoria. Entonces, hay unas reglas del juego en esta subvención que debemos conocer si queremos presentarnos, porque vamos a tener que cumplirlas. Y en el acuerdo de que ustedes firmen con nosotras, en caso de que sus propuestas sean seleccionadas, ustedes van a tener estas reglas dentro de sus convenios y las van a tener que cumplir, porque de no cumplirlas, pues ya sabemos cómo pasa en estos procesos, pues nos auditan y nos hacen devolver el dinero. Entonces tenemos que estar todas claras en que tenemos que manejar de la mejor manera todas estas reglas que nos impone la Unión Europea para que el proyecto y todas las cosas que ustedes quieren hacer salgan bien. Entonces, en esta diapositiva les muestro, no les voy a entrar a contar todas las normas o reglas que hay, pero les muestro como la lista de todas las reglas que van a descender desde Calala y Otro Tiempo hacia las organizaciones. Van a tener que cumplir una serie de compromisos, de correcta implementación de las acciones que ustedes han propuesto en sus proyectos. Van a tener que cumplir con una determinada normativa de conflicto de intereses. Van a tener que cumplir con una normativa de confidencialidad y de seguridad. Todo este proyecto y esta convocatoria a la que nos presentamos Calala y Otro Tiempo está orientada a los valores de la Unión Europea. Entonces hay que garantizar que los valores de la Unión Europea se respetan durante todo el proceso. Hay compromisos vinculados con la protección de datos, con propiedad intelectual, con temas de comunicación y diseminación. Y si creían que aquí acabábamos, hay otros más. Hay otros que tienen que ver también con obligaciones de información, de mantener la información guardada durante bastantes años, como se los pusimos también en las bases de la convocatoria, y de reportar. Entonces, un poco quería empezar por esta, que es la parte más aburridora, pero porque es importante que sepamos que presentarnos a esta convocatoria, a diferencia de otras convocatorias de Calala, que son mucho más flexibles. Aquí vamos a tener ciertos requisitos y ciertas cosas que cumplir, de las cuales no vamos a poder escapar. Y bueno, ahora sí, entrando en la convocatoria que ustedes han consultado y que han leído, imagino que luego van a tener preguntas. Vamos a dejar un poco las preguntas al final. Les voy a contar todo y Otro Tiempo también les contará su parte, y luego al final vamos a hacer las preguntas. Lo primero es a quién está dirigida esta convocatoria. Entonces, esta convocatoria está dirigida a organizaciones de base sin ánimo de lucro de la sociedad civil. Tienen que estar registradas legalmente como asociaciones, fundaciones o cooperativas en cualquier registro del Estado español, y tienen que estar dedicadas a la protección, promoción de los derechos fundamentales de las titulares de derechos que tenemos acá. Son mujeres y niñas, comunidades LGBTIQ, migrantes, personas racializadas, trabajadoras del hogar y los cuidados, trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad y mujeres rurales. Entonces, no se pueden presentar de forma individual organizaciones que no tengan un registro legal. Eso es importante tenerlo en cuenta. En este marco, adicionalmente,
al ser Calala un fondo de mujeres, pues damos una prioridad importante y lo habrán visto en la baremación a las organizaciones de mujeres y personas LGBTIQ. Entonces, este también es un elemento que lo van a ver a lo largo de las bases y que además está incluido en los criterios de evaluación de las propuestas. Para presentar una propuesta hay una serie de criterios de elegibilidad que deben cumplir. Entonces, lo primero es lo que estábamos mencionando, tienen que ser una organización sin fines de lucro que tiene que tener personería jurídica en el Estado español. Se deben respetar los valores de la Unión Europea. Hay que tener compromiso con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. Las organizaciones tienen que estar lideradas en su totalidad o mayoritariamente por mujeres y o personas LGBTI, y eso, pues como habrán visto en las bases, lo vamos a ver en un porcentaje del 80% de las asociadas, de todas las personas que componen la organización. También las organizaciones que se presenten deben estar al corriente de obligaciones tributarias y de la seguridad social. Los proyectos deben promover la protección, promoción, sensibilización de los derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y las personas LGBT. Si no, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si llega un proyecto que no está orientado a esto, no va a pasar a la siguiente fase de evaluación. Si hay un proyecto que llega y es presentado por una organización que no tiene personería jurídica, no puede pasar a la evaluación. Entonces, todos estos criterios lo que hacen es que propuestas que llegan y no cumplen esto no pasan a la evaluación. Otro elemento importante es que si dentro de las acciones que ustedes van a plantear en sus propuestas hay algún tipo de trabajo con menores de edad, ustedes deben presentar junto con su propuesta un protocolo o política de protección a las infancias. En el documento de preguntas frecuentes les hemos aportado información adicional de ejemplos y recursos para que ustedes puedan construir su política si no la tienen. Y otro elemento importante es que esta propuesta no puede estar financiada por otra convocatoria al azar en el marco de este programa de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando salga la convocatoria de Intermon Oxfam, si ustedes han sido financiadas, su proyecto ha sido financiado por Calala, no pueden presentar el mismo proyecto a Intermon. Entonces, es importante que sepan eso, ¿no? No es posible financiar varias veces con este mismo programa, hacer una misma acción, intervención, proyecto. Està impactant i segurament no serà necessari aquests dos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno. ¿Cuántas propuestas pueden presentar? O sea, cada organización solo puede presentar una propuesta. Y hay opción de presentarse individualmente o consorcio para la modalidad B. Habrán visto en la convocatoria que tenemos dos tipos de modalidades de proyectos. Entonces hay unos proyectos que están orientados a la consolidación organizacional y hay otros proyectos que son la modalidad B que están centrados en actividades y hay una lista orientativa de posibles actividades que no es que sea todas las posibles actividades. Si ustedes tienen otro tipo de actividades que no esté ahí, bien es posible, pero pues hemos hecho una lista orientativa para que tuvieran como un espectro amplio de ideas de lo que se puede presentar. Entonces, es en esta modalidad B de estos proyectos que están centrados en actividades, en donde se pueden presentar en consorcio dos organizaciones. Esto que permite que organizaciones que no tienen la personería jurídica puedan presentarse junto con una organización que sí tiene personería jurídica y de esta manera poder también acceder a estos recursos. Entonces, ahí en las bases de la convocatoria está como muy especificado qué debe cumplir la organización que tiene la personería jurídica, qué requisitos debe cumplir la que no, y de esa manera que puedan presentar con toda la documentación anexa la información de este consorcio que ustedes harían para presentar propuestas.
La modalidad A, que es la modalidad de consolidación organizacional, estos proyectos, como van orientados a fortalecer la estructura de una organización específica, no pueden presentarse en consorcio, solo se pueden presentar de forma individual y por tal motivo estos solo permiten propuestas de organizaciones que tengan personería jurídica. La duración de los proyectos que ustedes van a presentarnos deben tener una duración de 24 meses de implementación, es decir, en 24 meses ustedes pueden hacer los gastos y hacer las acciones que propongan en la propuesta. No obstante, su vinculación con el proyecto Radix va a tener una duración mayor y es de 39 meses. Y esto es debido a que, como les comentaba al inicio, este proyecto tiene otro elemento muy importante que es todo este programa de fortalecimiento de capacidades. Y este programa de fortalecimiento de capacidades empieza en 2025 y termina a finales de 2028. Y la idea es que las organizaciones, independientemente que sean financiadas en la convocatoria 2025 o en la convocatoria 2026, estén vinculadas todo el tiempo al proyecto y participen y aprovechen de todas estas acciones que se van a realizar en el marco del programa de fortalecimiento de capacidades. Entonces, le doy la palabra a nuestra compañera Elena que nos va a contar sobre el programa. Muchas gracias, Joana. Bueno, como decía Joana, el proyecto Radix cuenta con un programa de fortalecimiento de capacidades que está liderado por la Asociación Otro Tiempo, que está abierto, al igual que la convocatoria, a todas las organizaciones de mujeres feministas y LGTBIQ+ del Estado español que estén interesadas, y además las organizaciones que reciban apoyos económicos en el marco de la convocatoria se comprometen a participar con una participación mínima que ahora voy a pasar a explicar. A lo largo de los 4 años del proyecto Radix, el programa de fortalecimiento de capacidades abarcará 10 temáticas importantes para el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en torno a 2 grandes áreas de fortalecimiento. Por un lado, un área sobre habilidades y capacidades técnicas necesarias para que las organizaciones desarrollen su objetivo social de manera eficaz y eficiente, con temáticas típicamente abordadas en los programas de fortalecimiento de organizaciones, y una segunda gran área para el fortalecimiento de habilidades y capacidades para el cuidado responsable de las personas que componen las organizaciones, que hemos denominado como el área responsabilidades a través de los cuidados. Para cada una de las 10 temáticas abordadas en el programa, cada una de las 10 temáticas tendrá, por un lado, formaciones por parte de equipos especializados en cada temática y en formato online, disponibles en un aula virtual para que sean completadas de manera sincrónica. Es decir, que los contenidos en vídeo y a través de materiales de lectura estarán disponibles en un aula virtual a lo largo de 3 meses por temática, para que las 5 horas que se estiman de dedicación por temática puedan ser completadas por las organizaciones en función de su disponibilidad. Aparte de las formaciones online a través del aula virtual, habrá el programa incluirá tutorías y asesoramientos individualizados a las organizaciones por parte de los equipos de formación. Y además, también por cada temática habrá actividades de encuentro y trabajo en red, tanto online como presenciales. En este último caso, se prevén encuentros presenciales de 1 día y medio de duración, en probablemente fin de semana, y gastos pagados para 1 o 2 personas de la organización, en los que se contará con espacios de acompañamiento de infancias y actividades de cuidado para todas las personas participantes. Con estos contenidos del programa, el programa está abierto a todas las organizaciones interesadas, pero además las organizaciones que reciban apoyos económicos en el marco de esta convocatoria de subvenciones se comprometen a participar a lo largo de los 4 años del proyecto Radix en al menos 7 formaciones que, como he dicho, tienen una dedicación aproximada de 5 horas online por temática a lo largo de 3 meses, y
a participar en 5 encuentros presenciales que, como decía, eran de 1 día y medio de duración, probablemente en fin de semana y con los gastos pagados para 1 o 2 personas de cada organización. Muchas gracias. A ti. Bueno, otros elementos muy importantes a tener en cuenta es que hay una serie de enfoques fundamentales para Calala y otro tiempo que están descritos en la convocatoria y que están valorados, calificados a través de los criterios de evaluación y que por lo tanto es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de formular sus propuestas. Y no se los voy a entrar a describir, simplemente mencionarles que la interseccionalidad, el antirracismo, la descolonialidad son parte del centro del trabajo que hacemos como Calala y también otro tiempo y principalmente para las propuestas que tienen que ver con desarrollo organizacional, con estas propuestas tipo A que habíamos mencionado, el enfoque de cuidado colectivo también es fundamental. Entonces, los tienen descritos en las bases y ahí pueden consultar un poco al respecto. El importe de la financiación. Habrán visto también que hay una tabla donde les explicamos sobre el importe de la financiación. Todas las organizaciones que han tenido en los últimos 3 años ingresos anuales inferiores a 50.000 euros se pueden presentar a proyectos de 40.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en los últimos 3 años he recibido el primer año 0, el segundo año 10.000 y el tercer año he tenido ingresos de 15.000 euros, no me voy a poder presentar con un proyecto de 60.000 euros. Tengo que presentarme con un proyecto de 40.000. Solo las organizaciones que en estos ingresos anuales superan los 50.000 euros van a poder presentarse a los proyectos de 60.000 euros, a financiación de 60.000. Entonces tenemos solo 2 tipos de financiación. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no nos van a presentar un proyecto de 25.000 euros ni de 10.000. Solo tenemos 2 opciones, o presentan un proyecto de 40.000 o presentan un proyecto de 60.000. ¿Ok? Y como les comentaba, esto lo vamos a calcular con los 3 últimos años. ¿Qué sucede si yo no tuve ingresos el año pasado o los últimos 3 años como organización? Pues mi ingreso es 0 y se presentan a la convocatoria en el rango de proyectos de 40.000. ¿Vale? O si en un año tuve 0 y en el otro año tuve 20.000 y en el otro 50.000, lo que vamos es hacer un promedio entre los 3 últimos años y por eso parte de la información que les solicitamos en la propuesta son los 3 últimos años de ingresos y les hemos adjuntado un Excel en caso de que ustedes no tengan una herramienta ya desarrollada en la que tengan esta información, pues hemos anexado un formato Excel para que puedan incluir esa información ahí. También es importante tener en cuenta que nosotras, este proyecto Radix, tiene una prioridad en las organizaciones que tienen menos de 50.000 euros y también las que están cercanas a los 50.000 euros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque hay organizaciones con más de 50.000 euros que se van a presentar a estos proyectos de financiación de 60.000 euros, no estamos buscando organizaciones que tengan ingresos de 200.000 euros ni de 1.000.000 de euros. Vamos a apoyar organizaciones que estén los más cercanas a presupuestos de 50.000 y que tengan o que hayan tenido un presupuesto máximo de 150.000 euros promedio en los 3 últimos años. Luego, sobre el proceso de selección, pues como les decíamos, el primero de junio, perdón, se cierra la convocatoria y está este correo en el que ustedes van a presentar sus propuestas. Les pedimos que para no colapsar el correo electrónico nos envíen la propuesta en un único PDF y que esté optimizado. O sea, agarran su propuesta, todos los anexos, lo unen en un solo PDF y le reducen el tamaño lo máximo posible para que nos lo envíen con el peso más bajo que se pueda.
Entonces, eso se los queremos pedir muy especialmente también para que no colapse el sistema de recepción de las propuestas. Posteriormente, las propuestas pasan por un primer filtro que es en el que vamos a revisar los criterios, esos 8 criterios que vimos de elegibilidad. Las propuestas que no cumplan cualquiera de los 8 criterios de elegibilidad van a salir y no van a ser evaluadas. Se va a informar a estas organizaciones que su propuesta ha sido excluida y se les va a decir por qué, en caso de que haya algún error o que no hayan enviado la información completa para que en los siguientes 5 días hábiles puedan enviar la información para subsanar. Y si no hay esa información, las propuestas que no cumplen no se evalúan y quedan excluidas. Y las demás propuestas pasan a un sistema de evaluación. Vamos a tener un equipo de evaluadoras compuesto por 3 personas de Calala, una persona de Otro Tiempo y 2 evaluadoras externas. Todo esto para garantizar también el proceso de evaluación está diseñado de tal manera que nos permita garantizar la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades. Entonces, por eso el equipo está compuesto también de esta manera. Estas propuestas se van a calificar dependiendo del tipo de propuesta según los baremos que ustedes tienen en las bases. Entonces, si es una propuesta que es del tipo A, pues tiene unos determinados criterios con unos tipos de calificaciones. Si es del tipo B, lo tienen todo en las bases y entonces pueden ver ahí qué criterios vamos a valorar. Y con base en esos criterios, cada propuesta va a ser evaluada de forma independiente por 2 de estas evaluadoras. Se va a sacar un promedio y con eso vamos a saber cuáles son las propuestas que se seleccionan para financiar. Las propuestas que se seleccionarán son desde la mejor calificada, siguiendo en orden de calificación, hasta llegar al número límite de propuestas que vamos a calificar, que es el que les comentaba al principio de la presentación. Estas propuestas que son preseleccionadas se van a comunicar y va a haber un plazo de 10 días hábiles de apelaciones. Entonces, si alguna organización quiere apelar la decisión, va a poder enviar la documentación en 10 días hábiles, va a poder enviar toda su justificación y el equipo evaluador revisará esas propuestas y con esta información y con estos datos se va a llegar a un listado final de organizaciones seleccionadas son los proyectos que se van a financiar. En este punto quería también comentarles algo que es muy importante y es que aunque parece mucho dinero, no lo es tanto, ¿vale? Entonces tenemos en esta primera convocatoria 1.660.000 euros, que parece mucho dinero para financiar 35 proyectos, 35 propuestas. Y bueno, por ejemplo, para hoy en este webinar estaban inscritas 100 organizaciones diferentes. Para Calala, para Otro Tiempo, realmente lo ideal y lo que nos gustaría también a Calala como Fondo de Mujeres es poder apoyar a todas las propuestas que nos llegaron. Pero imaginemos que todas las 100 propuestas que nos llegaran fueran de 40.000 euros, pues no sé. Helen, tú que eres mejor en las matemáticas que yo, 100 propuestas por 40.000 euros, ¿cuánto nos da? 4 millones. ¿Cuánto? ¿40 4 millones? millones. ¿4? 4. Ya le pillé a Helen. Helen, no te oímos. Está sacando la calculadora, está sacando la calculadora. Si estás hablando, no te escuchamos. Pero bueno, en definitiva, lo que les quiero decir es que si quisiéramos financiar, o sea, nosotros quisiéramos financiar todas las propuestas, pero es 4 imposible con el millones. dinero. Vale. No quería equivocarme. Eso solo para esta primera convocatoria. El próximo año tenemos otra. O sea, calculen ustedes que necesitaríamos alrededor de unos 8 o 10 millones de euros para poder financiar todas las propuestas que nos puedan llegar. No tenemos ese dinero. Entonces, por eso adicionalmente tenemos todo este proceso de selección, todos estos criterios de baremación,
porque aunque obviamente quisiéramos financiarlas a todas, no vamos a poder. Y eso también hay que tenerlo claro desde el principio. Si aquí hay 100 organizaciones, ya sabemos que bastantes de las organizaciones, aunque sus proyectos seguramente van a ser muy potentes y muy maravillosos, no vamos a poder financiarlos todos. Entonces, ese tema es como clave a tener en cuenta también. Bueno, ¿qué tipo de financiación hay? Aquí hay una buena noticia y es que la Unión Europea, aunque a nosotras nos tiene un montón de requisitos de justificación, nosotras podemos trabajar con ustedes de otra manera. Entonces, vamos a usar un mecanismo de justificación que se llama lump sum, que nos permite que ustedes no tengan que justificar los gastos mediante un seguimiento financiero, presentar facturas y el Excel y demás, como pasa con otros proyectos de financiación pública, sino que principalmente el seguimiento va a ser un seguimiento técnico. O sea, lo que vamos a tener es un proceso de acompañamiento muy cercano con ustedes, ver cómo les está yendo, les vamos a visitar, el informe que van a presentar a mitad de proyecto y a final de proyecto va a estar centrado en lo que han logrado, lo que han alcanzado, los obstáculos que se les han presentado, qué retos quedan. O sea, está más centrado en la parte técnica y la parte financiera no la vamos a mirar. Ahora, esto no quiere decir que no tengan ustedes que tener su parte financiera organizada. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, la Unión Europea puede venir en cualquier momento y hacer una auditoría y bueno, además ustedes también por el tema de la legislación española, pues tienen unos determinados compromisos al respecto, pues ustedes tienen que llevar sus cuentas y ustedes tienen que tener archivados sus comprobantes de gastos en sus sistemas y esa información la van a tener que guardar hasta 5 años después de que se cierre el proyecto Radix, o sea, creo que hasta el 2030 y no sé cuántos, ya no me acuerdo. Entonces, 28, 29, 30, 31, 32, hasta el 2033. Entonces, toda esta información ustedes la van a tener que mantener archivada porque aunque no la revisemos, es importante que ustedes la tengan. Bueno, entonces eso también es como clave. Y nada, pues ahora voy a ver si puedo dejar de compartir, que ya no sé. Sí. Y si les parece, pues pasamos a las preguntas y a que, bueno, estamos el equipo de Calala y el equipo de Otro Tiempo para poder responder a sus inquietudes y preguntas sobre esta convocatoria. Sí, hay varias en el chat, Joana. Sí, eso iba a decir, que hay ya varias preguntas en el chat. Si quieres, las vamos diciendo en voz alta y las vamos respondiendo. Estupendo. Y también si alguna de ustedes quiere hacer una pregunta, efectivamente levantan la mano y les vamos dando la palabra. Entonces vamos a empezar con una del chat y con alguien que quiera hablar y así nos vamos como intercalando. Vale, la primera que hay en el chat es de Patricia, que pregunta: mi organización está conformada por mujeres, pero ninguna somos del colectivo LGTBIQ+. ¿Estamos fuera? No, o sea, estamos priorizando organizaciones de mujeres o organizaciones que estén compuestas por personas del colectivo LGBTIQ+. Entonces, cualquiera de las dos opciones o ambas juntas está bien. Tenemos a alguien que levantó la mano, creo. Sí, detectar. Perfecto. Yo. Hola, Joana, ¿qué tal? Hola a todas, Hola. buenas tardes. Tengo una duda, Joana, porque en lo que habíamos leído no figuraba nada lo del si teníamos contrato con Calala, que acabamos de firmar uno. La Sí, sí, semana sí. pasada. Sí, Estoy a punto bueno. de matarte. No sé si te queda claro. No, 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 tranquila. Bueno, este tema de este párrafo, les quiero decir que nos implicó un montón de trabajo, diálogo y negociación con la Unión Europea para poder aterrizar lo que significa
contratistas, porque efectivamente, como nos está comentando la compañera de TICTAC, Calala muchas veces a las organizaciones las donaciones las canaliza a través de contratos, pero son para Calala donaciones. Entonces, todas ok. esas donaciones que son a través de contrato, pero que son donaciones a organizaciones, no entran dentro de esto y por eso pusimos un pie de página vinculado a ese párrafo en donde se explica a qué nos referimos con contratistas. Entonces, este caso particular de donaciones que se firman a través de un contrato no entran en esto, lo logramos negociar y aclarar con la Unión Europea. Lo hice principalmente pensando en que no me asesinaras. Lo hice pensando en eso justamente. No, no, tampoco iba a ser para tanto, pero bueno, era para descartar y no hacerles perder tiempo. Venga, muchas gracias, esa era mi duda. A ver, Vale. ay, y tenía otra preguntita, pero para Elena. Cuando hablas de las formaciones y demás, ¿hay temáticas ya establecidas o se harán de acuerdo a las necesidades del colectivo? Van a ser 10 temáticas. La primera ya está decidida porque la primera temática va a ser al final del año 2025 y las otras temáticas van a ser 5 y 5 por área, 5 de habilidades técnicas, 5 de en torno a los cuidados, y las temáticas se definirán en conjunto con las organizaciones interesadas. Que a inicios de junio se lanzará un formulario para consultar también las prioridades de las organizaciones interesadas en el programa de fortalecimiento. O sea que están todavía por definir, pero seguro que serán 5 y 5 en las dos grandes áreas, alternando una. Muchas gracias, Elena. A ti. Gracias. Leemos otra del chat y luego seguimos con alguien más de... Clara pregunta si es en consorcio, ¿cuenta el total de entre las dos o sería el de la organización con más ingresos? Imagino que la lanzó la pregunta cuando estabas hablando de los ingresos anuales. Sí, cuando es en consorcio lo vemos entre las dos. Lo tienes también ahí detallado cómo lo vamos a calcular en las bases. Ujú. Lanzo otra del chat. ¿Hay alguien con la mano levantada? Hay manos levantadas, creo. 3, 4. Bueno, pues sigamos con Karen. No te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿La organización tiene que tener una cantidad de años de formada como persona jurídica o no importa? No importa. Puede ser No una importa. organización recién formada, puede ser una organización que no haya tenido presupuesto nunca. El tema es que tenga personería jurídica. Eso sí es clave. Vale, vale. Y la otra pregunta es, para lo que, o sea, ¿cómo valorar si presentar para una actividad o presentar para lo organizacional? Si hay algún tipo de guía en ese sentido, ¿no? Porque las dos cosas son muy importantes y claro, no sabemos muy bien cómo valorarlo, ¿no? Para tomar la decisión, ¿no? En cuál presentarse, ¿no? Bueno, eso depende de cada organización y de lo que ustedes quieran hacer. Efectivamente, las dos opciones son muy importantes. Ya la de organizacional está muy orientada a fortalecer la estructura interna de su organización y Ajá. procesos específicos que ustedes ya han priorizado y que saben que tienen en los que tienen que mejorar o que impulsar algún tipo de proceso. Las otras Ujú. son actividades de las que ustedes habitualmente hacen con las mujeres y con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Entonces, como Vale, son dos enfoques distintos, claro. no podríamos orientarles a con cuál ir, porque es una Ujú. decisión como muy individual de cada organización. Claro, pero por ejemplo, cuando hablabas de las actividades que se desarrollan en 2 años, por ejemplo, un festival podría ser una primera y una segunda edición, por ejemplo. Sí, Sí, vale. efectivamente. Vale. Es, Y la última pregunta, si has recibido el fondo, una subvención esta de 10.000 euros por parte de Calala, ¿ya no puedes participar en el programa?
la última de la que fue por convocatoria. No, eso no es un limitante. Todas las organizaciones que actualmente tienen fondos de Calala se pueden presentar, Ah, ok, a vale, solo menos de entendí. que sean organizaciones que caigan dentro de este párrafo que les mostré, que estén asociadas bajo un paraguas con nosotras, que estemos juntas bajo una asociación, que seamos Ah, ok, vale, vale, socias en vale. un proyecto de cooperación, que las tengamos contratadas, pero a contrato de verdad, no de donación, sino un contrato para prestar un servicio específico a Calala o a otro Vale, tiempo. Solo esas son las que no podrían, pero todas las organizaciones que actualmente cuentan con algún tipo de apoyo o financiación por parte de Calala se pueden presentar. vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Karen. Hasta luego. Otra pregunta del chat. Preguntan, hola, ese formato Excel no lo encontramos, no hemos encontrado desde la organización, ¿podrían compartirla? Creo que se refieren al formato de Excel de las cuentas anuales, que está incluido el link, si no me equivoco, en el documento de preguntas frecuentes. Está en el documento de preguntas frecuentes y en las bases, donde cuando ustedes pasan por donde dice cuentas de ingresos anuales, ahí mismo hay un link. Entonces, ahí o en el documento de preguntas frecuentes lo encuentran. Bueno, seguimos con FAMEC, el Cartea. Hola, buenas. Pues bueno, Bueno, gracias por la presentación que ya me ha aclarado bastante duda. La primera pregunta ya creo que ya lo habéis comentado, que era también mi duda, porque veía que se insistía tanto con que daba más peso a las organizaciones formadas por personas de LGTBI y esto, ¿no? Y bueno, nosotras estamos en la línea de la promoción y protección de derechos de las mujeres y de la niña, ¿no? Y la segunda pregunta, me queda un poco, no me ha aclarado bien, igual soy yo misma que me estoy confundiendo respecto a las modalidad B y la modalidad A respecto a los importes que se presenta. Cuando se presenta un proyecto, si yo he entendido bien, igual me he equivocado, ¿eh? La modalidad B va con 40.000, la modalidad A va con 60.000, ¿o no es así? no, no es así. El monto depende únicamente de los ingresos anuales que ha tenido tu organización en los últimos 3 años. ¿Eso Ujú. qué quiere decir? Si tu organización ha tenido ingresos en promedio en los últimos 3 años menores a 50.000 euros, solo puedes presentar un proyecto de 40.000. En cualquiera de las dos modalidades, puedes presentar un proyecto de fortalecimiento organizacional o puedes presentar un proyecto de actividad, pero no vas a poder presentar un proyecto de más de 40.000 euros porque tu organización no ha gestionado más de 50.000 euros en los últimos 3 años. Si tu organización ha gestionado 50.000 euros o más en los últimos 3 años, presentas un proyecto de 60.000 y puede ser en cualquiera de las dos opciones también, Ah, o de actividad o de fortalecimiento. vale, vale, vale. Y todas las dos modalidades o las dos propuestas, ¿no? Las dos ramas que decías al principio, incluye 2 años de implementación. Exactamente. Los proyectos tienen que estar estructurados, diseñados de tal manera que la implementación sea de 24 meses. 24 meses. Y respecto a Elena, igual el borrador del diseño de las 10 formaciones va como repartido en estos 2 años. O ya sé que igual va a ser, hay un momento de formación o acompañamiento personalizado de cada entidad, pero está como repartido trimestralmente o 2 meses cada. Entonces, igual ya está como ya diseñada y también relacionado un poquito con Karel en el sentido de, nosotros lo tenemos como bien situado desde el fortalecimiento, pero igual hay algunas internamente que caer un poco como las actividades de sensibilizaciones. Entonces, estamos un poco como con esta confusión. Vale, en respuesta a la pregunta del programa de fortalecimiento de capacidades, como bien decía Joana, el vínculo de las organizaciones financiadas es a lo largo de todo el proyecto RADIX.
porque las organizaciones que se financian en el marco de la convocatoria se comprometen a participar en 7 formaciones y 5 encuentros presenciales que se van a desarrollar a lo largo de todo el proyecto Radix, que es desde 2025 hasta 2028. Y cada módulo, cada temática se va a desarrollar a lo largo de 3 meses con sus formaciones, sus asesoramientos individualizados y los programas de encuentro y trabajo en red. Entonces, las 10 temáticas, una el primer año, 3, 3, 3, los 3 años sucesivos, hasta completar las 10 temáticas a lo largo de 4 años. Y tal vez también ahí hay una confusión con respecto al acompañamiento que vamos a hacer a los proyectos. Por un lado tienen este programa de fortalecimiento de capacidades del que Elena les ha hablado, pero por otro lado sus proyectos van a tener un acompañamiento por parte de las personas que somos responsables de programas en Calala. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotras como Calala, vamos a ir a visitar sus proyectos, vamos a estar en comunicación con ustedes, vamos a estar acompañándolas en todos los temas que necesiten relacionados con la implementación de su proyecto. Entonces, ese es otro tipo de acompañamiento distinto al que está en el programa de fortalecimiento de capacidades. ¿Vale? ¿Leemos otra pregunta? A lo mejor podemos leer varias. Dale. Perdón, a mí no me funciona el cursor para levantar la manito, por eso estoy así Sí, como una loca. te tengo anotada en tu mapa de palabras, Paula. Te he visto. Lees, Helen, o... Pregunta Alicia si se puede solicitar apoyo para contratar a una persona. Léeme varias preguntas y les respondo 4. Venga, Amelia pregunta si con ingresos mayores a 150.000 pueden participar. También pregunta si la información no puede estar comprimida o es obligatoria enviarla en PDF. Y pregunta Miriam si se puede solicitar aunque no tengamos ingresos, ya que funcionamos con autofinanciamiento. Okay. Entonces, la primera, ¿pueden contratar? Sí, sí pueden contratar personal con estos proyectos. Van a ver que en las bases hay todo un apartado que dice cuáles son los gastos que son subvencionables y dentro de esos uno de los apartados es personal. Entonces, bien para personal o personas que ya trabajen en la organización, bien si la organización considera que necesita un apoyo adicional, lo pueden meter por ahí. Ingresos mayores de 150.000 euros, no, porque nosotras trabajamos únicamente con organizaciones pequeñas, organizaciones de base y consideramos que más allá, y de hecho vamos a intentar priorizar lo más que se pueda a organizaciones que estén en torno a los 50.000 euros. Entonces, cuanto más se alejen de los 50.000 euros, menos posibilidades, pero ya 150.000 está por fuera de esta convocatoria y no se pueden presentar. La información comprimida en PDF es una solicitud que les hacemos porque realmente van a llegar muchos proyectos, si nos envían muchos documentos distintos va a pesar un montón esta información y si lo pueden poner todo en un PDF también nos facilitan la gestión de la información. Entonces por eso les pedimos que en la medida de lo posible, si lo pueden meter todo en un PDF y además ese PDF lo pasan por un iLove PDF o cualquiera de estas herramientas para que se baje la calidad y el tamaño, digamos, el peso, pues también mejor para que llegue con menos peso. Si no han tenido ingresos en su organización, no hay ningún problema, se pueden presentar, pueden presentar una propuesta de 40.000 euros. Sí, esa es la respuesta. Seguimos con Marga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información. Mira, tengo una duda. Es el tema de los pagos, ¿no? Como estamos participando, bueno, ya sabemos que nos dedicamos a esto, que muchas veces las subvenciones pues se pagan en fecha y otras no, y pues tenemos que jugárnoslas con los adelantos financieros y toda esta historia. Si saliéramos beneficiarias del 50% de la subvención en el año 2025, que estamos hablando a la fecha de la resolución de la concesión, y entendiendo esto,
Me imagino que los proyectos deberían ir en función de ese 50% para poder aplicar a ese año, ¿no? En curso del proyecto presentado, porque hasta no obtener el otro 50% del 2026, pues no se podría jugar para esa ejecución. O, si es posible, jugar con cofinanciación de otras partidas o de otras administraciones, de otros programas. Y también tenía una duda en cuanto a, mencionabas antes que se prioriza en torno a los 50.000 euros, ¿no? Pero en el caso nuestra, por ejemplo, somos una cooperativa de mujeres, somos sin ánimo de lucro, y si es verdad que los ingresos llevamos muy poquito, pero en este último tiempo hemos ganado y estamos en torno a los 100.000 euros de financiación. Vi que en una de las proyecciones ponía que de todas maneras habían 13 para ese rango, ¿no? Aunque digas que se va a priorizar en aquellas organizaciones que tengan 50.000 euros. Sí, mira, entonces lo primero, lo de los desembolsos. Vamos a firmar alrededor de octubre, noviembre todos los convenios y en esas fechas, octubre, noviembre, es que se va a hacer el primer desembolso. El siguiente desembolso, el del próximo año, dependemos también de que la Unión Europea nos desembolse a nosotras. Entonces, nosotras decimos, en principio va a ser lo mismo. En octubre ustedes nos pasan el informe, noviembre ya les podemos hacer, o si nos pasan en septiembre el informe, en octubre ya podemos empezar a pagarles el otro 50%, siempre y cuando haya llegado a tiempo el desembolso de la Unión Europea, que esperamos que sí, que todo salga bien. Pero digamos que esos son los tiempos y que hay que tener claridad de que nosotros dependemos del financiador también, entonces tenemos las mismas dificultades que ustedes. Sobre los ingresos, ahí si revisan el baremo, los criterios de valoración, van a ver que las organizaciones que tienen, si no recuerdo mal, ingresos entre 50 y 75.000, van a tener un puntaje adicional y las que tienen de 75.000 en adelante no van a tener ese puntaje. Entonces, ¿qué queremos decir con que vamos a priorizar? No quiere decir que vamos a dejar por fuera a organizaciones que tengan 80.000 o 90.000 o 100.000, como es el caso de ustedes, solo que las que tienen menos ingresos van a tener puntaje adicional, ¿vale? Eso. Helen, ¿me lees unas cuantas preguntas más, por favor? Pregunta Marga, si es un requisito para participar, ¿es necesario un año de constitución? Ese ya dijimos que no. Ese Pueden ya. estar recién. Pregunta Miriam si se pueden desarrollar actividades en centros autogestionados, si se pueden presentar asociaciones que no hagamos trimestres de IVA. Luego pregunta Eva, en la página 8 de las bases dice, entre opciones de actividades, desarrollo de proyectos que fortalezcan y o generen empleo en el marco de iniciativas de la economía social y solidaria lideradas por mujeres y personas LGBTIAQ+. ¿Pueden ser actividades lideradas por mujeres y o personas LGBTIAQ+, independientemente? ¿Es así? Vale. No entiendo lo de centros autogestionados, así que luego si puede la persona que hizo esta pregunta explicarme un poco mejor, le agradecería. Lo de asociaciones que no presenten trimestres de IVA, sí, puede presentarse cualquier organización que tenga registro legal, que esté al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, se puede presentar. Lo de las bases en la página 8, proyectos que generen empleo de economía social y solidaria, pueden ser de mujeres, pueden ser de personas LGBT, pueden ser de personas LGBT y mujeres. O sea, pueden ser de cualquier manera. Ahora, me hicieron acordar de una cosa importantísima que les tengo que decir, y es que uno de los requisitos de estos proyectos es que no pueden generar ganancias. ¿Qué quiere decir? Si ustedes proponen que van a hacer un festival de teatro, no van a poder cobrar por las entradas del festival de teatro. Si ustedes proponen que van a hacer una publicación, van a tener que regalar la publicación. Todas las acciones que estén financiadas con este proyecto, por exigencia de la Unión Europea, no pueden
recibir un ingreso en la implementación del proyecto. Entonces, por ejemplo, para estas iniciativas de economía social y solidaria, ese es un elemento que hay que tener en cuenta para ver cómo se gestiona el proyecto o exactamente qué es lo que el proyecto iría a apoyar, porque no se puede generar ingresos con los proyectos, ¿vale? Vamos a seguir con Paula, por favor. Hola, perdón, que no me levanté la manito. Una consulta sobre el dinero que se recibe si se recibiera. ¿Se tiene que descontar el IRPF al total o cómo sería esto? Bueno, ahí sí me pillaste, Paula, porque no llevo muy bien estos temas y creo que eso es un tema que ustedes como organizaciones y dependiendo del tipo de organización que sean van a tener que revisar con su gestoría. Sí que una cosa que hemos hecho con otro proyecto similar que tenemos con la Unión Europea es que hemos hecho una actividad de estas de fortalecimiento institucional orientadas a aclarar estos temas. Entonces, de repente nos podemos plantear efectivamente hacerla cuando los proyectos estén seleccionados para poder aclarar estas dudas con alguien especialista, porque además depende mucho del tipo del tipo de organización, ¿vale? Entonces, si no tienen una persona, una gestoría, vamos a intentar ver cómo lo solucionamos a través de las acciones y actividades del proyecto para que nos puedan dar ese apoyo a todas, ¿ya? Vale, Helen, ¿hay más preguntas en el chat? ¿Me dices algunas? Sí. Preguntan que si hay que cumplir con los 8 puntos a la vez de criterios de elegibilidad. Por ejemplo, si no trabajamos con infancia, debemos tener aún así un protocolo de infancia. Luego también sobre los criterios de elegibilidad preguntan, para que una organización esté conformada por mujeres en su mayoría, en el de una asociación que tenemos en cuenta, ¿qué tenemos en cuenta? La junta directiva, el equipo de trabajadoras, las socias, con respecto a la composición. Vale, entonces los 8 puntos de elegibilidad son requisito para todas, pero efectivamente el del protocolo de infancia, como lo dicen las bases, es solo para quienes trabajan con menores de edad. Si su organización no trabaja con menores de edad, no tienen que presentar protocolo de infancia. Si su organización trabaja con menores de edad, sí o sí lo tienen que presentar, ¿vale? Entonces, eso. Y luego, efectivamente, también creo que lo explicamos en las bases, que la organización sea liderada y esté compuesta en su mayoría por mujeres o por personas LGBTIAQ+, significa que tanto la junta directiva como las trabajadoras como las socias, el 80% por lo menos de todas estas personas sean mujeres o personas LGBTIAQ+. Es decir, no vamos a ver solo la junta, no vamos a ver solo a las trabajadoras, no vamos a ver solo a las socias, las vamos a ver a todas y con eso tenemos que llegar al 80%. ¿Vale? María Cháquez. Sí, creo que ya han contestado, pero comentabais por el tema de la experiencia de las organizaciones. En el caso de que decís que rocen más de los 50.000, pero si tenemos poquita experiencia, aunque tengamos mucha experiencia en proyectos, pero a la hora del tema de la financiación, ¿eso también valoráis más el proyecto que la experiencia y el volumen de trabajo y de presupuesto que hemos manejado? Esa respuesta no te la puedo responder ahora mismo. Lo que te recomiendo es que te leas los criterios de valoración. Entonces vas a ver que, por un lado, se califica la experiencia de la organización y, por otro lado, la calidad de la propuesta. Son como los dos criterios grandes. Y dentro de esos criterios hay subcriterios, ¿vale? Diversos. Entonces, lo que tienes que entrar a ver son esos criterios. Si te los lees, dependiendo del tipo de propuesta, bueno, pues yo voy a presentar una propuesta de actividades. Entonces, te vas a el cuadro de cómo se van a calificar la propuesta de actividades y vas a ver dónde hay más peso y dónde hay menos. Pero valoramos en general, está casi al mismo nivel ambas cosas. Entonces, pero para que lo veas en detalle,
es ahí donde lo tendrías como que estudiar un poquito. A pesar de que eso, de que a lo mejor a nivel de financiamiento no hayamos tenido tanto financiamiento. Es que el financiamiento luego no lo calificamos. Eso solamente es para que nos pueda orientar con respecto a primero, si se pueden presentar o no, y segundo, cuánto dinero pueden recibir en esta convocatoria. Pero luego no hace parte de ningún criterio de valoración. Vale. Y en cuanto en este caso, las organizaciones más pequeñitas que optamos a los 40.000 euros, son 2 años, pero ¿son 40.000 cada año o 40.000 en los 2 años? En los 2 años. Tienes 20.000 el primer año y 20.000 el segundo año. Vale, y lo que comentabais también el tema, disculpad porque no me ha dado mucho tiempo a leerlo todo, pero bueno, lo habéis explicado bastante claro, lo he estado ojeando así rápidamente a lo que habéis comentado. Lo que hablabais del tema de las 7 formaciones, los 5 encuentros durante estos 4 años, ¿eso es dentro de la propuesta de fortalecimiento de capacidades o también dentro de las actividades? Eso es el compromiso el compromiso de participación de las organizaciones financiadas en el marco de la convocatoria, la participación en el programa de fortalecimiento de capacidades del proyecto Radix. O sea, las organizaciones cuyas propuestas sean financiadas en el marco de la convocatoria se comprometen a participar en el programa de fortalecimiento de capacidades del proyecto Radix, en 7 formaciones y en 5 encuentros presenciales. No es para incluir en vuestras propuestas, sino son formaciones y encuentros que se van a hacer en el marco del proyecto Radix, en el que las organizaciones cuyas propuestas sean financiadas tienen que participar. Vale, disculpad, es que no me acaba de quedar claro. Yo lo que se oye de fondo es que está mi hijo viendo los dibujos. Vale. Hay 2 posibilidades, ¿no? Tenemos que elegir o bien nos presentamos a nivel de lo que es actividad, de proyectos, ¿no? Una propuesta concreta, X, o a fortalecer nuestra organización, ¿no? El fortalecer el tema de las capacidades, ¿no? Hay que elegir una de esas 2 modalidades, ¿cierto? De proyectos, sí, tienes que elegir o presentas un proyecto para fortalecer a tu organización, la estructura de tu organización, o presentas un proyecto para realizar las actividades que hace tu organización, una de las actividades que tengan previstas. Esa es una de las 2 cosas que tienes que hacer. Resulta que presentaste por actividad, saliste beneficiada con los 40.000 euros. Cuando firmamos el convenio, dentro del convenio va a decir que además de recibir los 40.000 euros y que vamos a hacer todo el proceso de acompañamiento desde Calala y que nos vas a entregar la información y los informes, te comprometes además a participar en las actividades que Elena nos ha contado. Entonces vas a ir a una serie de cursos virtuales, vas a ir a unos eventos presenciales. Entonces son como esos los compromisos. Y es independientemente de la modalidad. Cualquier organización financiada, sea cual sea la modalidad, se compromete a participar en el programa de fortalecimiento de capacidades de Radix. Eso es. Vale, y si a la hora de la formulación tenemos más o menos claro la actividad, ¿no? En el caso que nos queremos presentar a la modalidad de actividades de proyectos, si tenemos ahí, podemos consultar con vosotras, quiero decir, por correo electrónico, si tenemos dudas de, mira, queremos enfocar esto, ¿se puede? ¿Hay esa posibilidad de durante lo que es el periodo, digamos, de formulación o antes del 1 de junio o no? No, tenemos un periodo abierto de preguntas hasta finales de este mes. El 30 de abril ya no respondemos, o sea, a partir del 30 de abril ya no se responden más preguntas. Digamos, si tienen alguna idea y quieren preguntar, pueden preguntar en este plazo de tiempo, pero lo que no vamos es a partir de esa fecha a responder más preguntas, ni a recibir llamadas, ni a reunirnos con nadie. Para orientar sus proyectos porque eso infringiría los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades. Entonces, todas las preguntas que tengan es el momento de hacerlas y a partir de ahí tienen que formular sus proyectos sin contar con nosotras. De acuerdo, muchas gracias. Vale. Helen, no sé si hay más preguntas en el chat. Sí, hay más preguntas. Ana tiene 2. La primera es: el dinero puede pedirse para pagar salarios que nos permite continuar la lucha e incluso ampliar el equipo, que ya respondiste, Joana, que sí, que los salarios son un gasto elegible. Y la segunda,
dice que no le ha quedado claro si el trabajo que se haga tiene que ser enfocado a defender derechos de personas LGTBI o no, porque nuestra organización está compuesta por mujeres LGTBI algunas, pero no realizamos un trabajo específico sobre este tema. Ok, entonces lo primero es, ¿se pueden pagar salarios con estos proyectos? Sí se pueden. Ahora, si están ustedes presentando un proyecto que está centrado en actividades, no va a ser muy coherente y por tanto no creo que sea muy bien calificado que todo el dinero se vaya a salarios. En eso tienen que tener como mucho equilibrio. Entonces, es un proyecto que está centrado en una actividad. Si vamos a hacer un festival, si vamos a hacer un libro, si vamos a hacer una actividad de activismo o cualquier defensa de algún derecho, lo que sea, pues si se va todo el dinero en personal, no es coherente con un proyecto que está centrado en una actividad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los proyectos de estructura pueden tener mucho peso en el tema de personal, pero tienen que estructurar muy bien el proyecto. O sea, ¿qué es lo que van a conseguir con este personal? ¿A dónde está enfocado? O sea, tienen que rellenar de tal manera la propuesta que nos permita ver que ese dinero que se está yendo a personal va a tener unos determinados resultados al interior de la organización que son tales y que se van a medir de una determinada manera, ¿no? Entonces, eso van a tener que verlo bien y analizarlo muy bien ustedes, porque efectivamente el análisis del presupuesto es uno de los criterios que se evalúa. La coherencia y la pertinencia del presupuesto con base en lo que se espera alcanzar con la propuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? En el Ah, chat, bueno, y la otra, sí, vale. Y el tema es que estos proyectos van enfocados a defender a mujeres y niñas, a defender derechos de las personas LGBTIAQ+, o a defender los derechos de las mujeres, niñas y de las personas LGBTIAQ+. Puede ser cualquiera de las tres opciones. ¿Vale? Entonces, si ustedes solo van a trabajar en su proyecto con mujeres, está bien. Si en su proyecto solo van a trabajar con personas LGBTIAQ+, también. Si en su proyecto van a trabajar con mujeres y además con personas LGBTIAQ+, está bien. Eso. quedan pocas preguntas en el chat. Si quieres, ya las lanzo todas. Sí, dale. Dentro del proyecto se toma en cuenta el pago de alquiler de espacio físico de la asociación. ¿Esto sería posible? Ujú, También pregunta si se pueden presentar proyectos que pidan fondos para actividades y para estructura al mismo tiempo. ujú. Y preguntan si hay algún problema en que entre las personas contratadas como profesionales haya personas socias de la entidad o de la coordinadora permanente. Ok, entonces el primero, Perdón, pago y de... te ¿Sí? lanzo la última, que ya no quedan Ah, más en dale. el chat, ¿vale? Sí, sí. ¿Se puede cofinanciar, una duda, ¿se puede cofinanciar dentro de las actividades un congreso internacional? Es decir, compartir gasto con otra financiación. Ok, vale. Entonces, la primera, alquiler de espacio, sí, sí se puede pagar con el proyecto. Dentro de los costos elegibles, tienen una lista de costos elegibles, está metido el tema de alquiler. Un proyecto que tenga fondos de actividades y estructuras. Aquí hay que tener dos elementos claros. O sea, hay un tipo de proyectos que está orientado al fortalecimiento de la organización. Y hay otro tipo de proyectos que son actividades. Eso es una cosa, pero dentro del presupuesto, un proyecto de actividades puede tener personal, un proyecto de actividades puede tener alquiler, un proyecto de actividades puede pagar la luz del local, ¿ya? Porque aunque no esté orientado a fortalecer la estructura de la organización, necesita pagar esos gastos para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Entonces, son como dos cosas distintas que no hay que confundir. Lo que se puede meter en el presupuesto, que son todos los gastos elegibles que tienen en la lista y que son iguales para cualquier modalidad. Y otra cosa es el enfoque del tipo de proyecto. Ahora, como cada tipo de proyecto tiene un formato distinto, ahí lo van a ver también con más claridad, ¿no? Uno está enfocado
a cómo vamos a fortalecer la organización y el otro está enfocado a hacer una actividad. Profesionales que sean socias de la entidad. Esto tienen que valorarlo ustedes. Si van a contratar a una persona que sea socia de la entidad y ustedes consideran que esto no tiene ningún conflicto de intereses y todo está bien, o sea, ya les digo, ustedes tienen que cumplir un poco los mismos requisitos que cumplimos nosotros con la nosotras con la Unión Europea. Yo en principio no veo ningún problema, simplemente tienen que analizarlo bien. Si se puede pagar un congreso internacional. Aquí hay una cosa importante y es que estos proyectos son para ser implementados en el Estado español y todos los gastos se tienen que hacer aquí, o sea, tiene que ser en el Estado español y solo hay un pequeño margen de maniobra de, por ejemplo, si ustedes quieren ir a hacer una actividad de incidencia en la Unión Europea en Bruselas, eso se puede meter, pero se tiene que ejecutar en el Estado español, principalmente, mayoritariamente el proyecto aquí, y puede haber alguna acción que se haga en algún país de la Unión Europea siendo pues una acción, digamos, no tiene que ser la acción esencial del proyecto, digamos, es un poco así. Eso, María Fernández. Sí, hola, buenas tardes. Es que nosotros en nuestro caso la cosa sería un poco específica porque nuestra actividad es una actividad sindical, con lo cual directamente como estamos trabajando con colectivos vulnerables, especialmente mujeres, aparte de que bueno, la directiva es también una gran parte LGTBI, o sea que nosotros podemos ir cubriendo un poquito las partes de fortalecimiento y por otra parte yo que considero que la modalidad sería la modalidad de actividad y claro, al estar comentando tú el tema de los sueldos, es que la mayoría del proyecto iría a sueldo, más que nada porque al ser la actividad sindical necesitamos una persona abogada, como tratamos con personas migrantes, también tenemos la mediadora, entonces esas son dos personas y la propia persona que lleva toda la acción, ¿no? También, entonces la mayoría iría en eso. Luego hay también pues, gastos de gasolina y tal, pero no hay gasto de local, por ejemplo, que claro, no estoy segura de que cumpla todos los requisitos. Bueno, María, o sea, ¿qué les recomiendo yo? Contrasten los criterios de la baremación y la propuesta que van a hacer. Y en la propuesta que van a hacer, siguiendo esos criterios que nosotras vamos a evaluar, analicen bien la coherencia del presupuesto con lo que están proponiendo. Si efectivamente la actividad que tu organización está proponiendo, de lo único que depende es de la acción de estas personas, de este personal, ahí hay coherencia. El problema es que no la tenga. Entonces, Vale. donde no haya coherencia en el presupuesto y no haya pertinencia en el presupuesto, no van a estar bien valoradas ahí. Entonces, revisen bien los criterios que vamos a evaluar, el formulario, su propuesta, encajen eso y de esa manera van a poder formular o proponer algo que pueda ser bien calificado. Vale, muy bien. Gracias. Nada. Continúo con las preguntas del chat. Sí. Pregunta Verónica, ¿cuáles son los tiempos del ingreso líquido de la subvención? También preguntan si con el proyecto al defender los derechos de las infancias racializadas incluimos no solo niñas, sino también niños, ¿sería posible? Preguntan si la entidad está conformada por 3 personas, 2 son mujeres y una es hombre, entiendo que no podría presentarse, ¿no? Porque matemáticamente es el 80% mujeres, pero el proyecto a realizar sería 100% sobre el colectivo LGTBIQA+. Y ya estaría.
Vale, los proyectos que son con infancia, pues este proyecto y esta convocatoria se enfoca en mujeres y niñas y en personas LGBTIQ. Entonces, mayoritariamente vamos a priorizar proyectos que estén dirigidos a esta población. No quiere decir que si hay niños involucrados en el proyecto, les vamos a excluir, pero tienen que saber que la prioridad de esta convocatoria, porque es la prioridad de Calala como Fondo de Mujeres, son las niñas, las mujeres y las personas LGBTIQ+. Eh, y se me olvidó la otra pregunta, o las otras preguntas que eran. Ah, lo del 80%, Sí, sí. la entidad está conformada por 2 mujeres y un hombre, pero el Sí. proyecto a realizar sería 100% sobre el colectivo LGTBIAQ+. Si puede Son presentar. 2 criterios diferentes. Si lo ven en los criterios de elegibilidad, son 2 criterios que están por separados. La composición de la organización y que el proyecto esté orientado a estos grupos que hemos mencionado. Entonces, no es el uno o el otro, es el uno y el otro. Son los 8 criterios. Y luego, no sé si es formato pregunta o afirmación, que dice el importe tiene que ser 40.000 ni más o menos. Es decir, por ejemplo, 36.000 o 42.000. Bueno, el importe va a ser 40.000, o sea, porque así es como está puesta la convocatoria. O ustedes tienen que redondear su proyecto, al menos el aporte que le va a dar el proyecto Radix, a 40.000. Si piden 42.000, no les vamos a dar 42.000, les vamos a dar 40.000. ¿Vale? Entonces, procuren acercar su proyecto lo más que puedan a 40.000. Y ya en el chat ya no hay más preguntas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces, pues muchas gracias por su participación, por todas sus preguntas. Estamos disponibles en el correo electrónico de la convocatoria para responder a todas las preguntas que les vayan surgiendo. Les recomendamos que se lean muy bien las bases porque realmente poder hacer una propuesta que esté bien calificada va a depender de que ustedes logren hacer ese encaje entre en lo que está puesto en las bases y su propuesta. Entonces, revisen bien las bases y cualquier duda nos la mandan al correo electrónico y bueno, esperamos, eh, eh, aunque a muchas de ustedes las veremos luego financiadas con este proyecto. Que por cierto, la otra pregunta es lo de cuándo se desembolsaba, como ya les había dicho, octubre o noviembre, según firmemos el acuerdo, pero van a ser 35 organizaciones, más todos los proyectos que tenemos además en Calala. Entonces no les puedo decir si firman un lunes, el viernes le transfiero. Entre septiembre y octubre van a ser todas las firmas y los pagos, pero no les puedo decir como fechas exactas. Entonces, bueno, ya nos veremos con muchos de ustedes nuevamente dentro de algunos meses, iniciando pues este camino de estos proyectos, pero esperamos vernos con todas y con todos ustedes en las actividades de formación del programa de fortalecimiento de capacidades, porque como les decía Elena y se los ha explicado a lo largo de este webinar, aunque ustedes no salgan beneficiadas con la financiación de su proyecto, sí pueden participar en todas estas actividades que les ha contado Elena, tanto los cursos como las actividades presenciales. Entonces, esperamos verlas a todas y a todos en esas actividades, aunque no tengan la financiación del proyecto. Y les deseo toda la suerte a todas, a todos con sus propuestas.